Hola, muy buenos días a todos y a todas. Hoy es el día de hablar de los grandes vendedores de la historia, en este caso de las grandes vendedoras de la historia, porque vamos a hablar de nuestra segunda mujer muy impactante y que nos ha enseñado grandes cosas para el mundo comercial y para nosotros mismos. Hoy es el turno de hablar de nuestra siguiente gran vendedora y heroína, Cleopatra, o el poder de la imagen y cómo saber venderse, en este caso, a una misma. En el vídeo anterior hablamos de nuestra primera heroína vendedora, que fue Coco Chanel, toda una revolucionaria allá en el siglo XX y que fue una de esas mujeres inspiradoras tanto en la venta como en la defensa de ese primer feminismo que tanto hace falta. En esta ocasión vamos a retroceder mucho más atrás, pero mucho más atrás, hasta lo que era el Imperio Romano y el mundo antiguo. En este caso vamos a hablar de Cleopatra, de un personaje histórico donde se mezcla la leyenda con los hechos realmente probados y que al final es una mezcla de todo. Personaje sin duda envuelto entre la leyenda y la veracidad. Podemos resumirlo en tres vertientes muy diferentes para tener muy en cuenta. La primera, que realmente es un personaje histórico donde existen hechos fehacientes y esa relación que tuvo con grandes generales y personas influyentes en esa misma época. Dos, la segunda vertiente, su conocida fama de ser una mujer bella, atractiva, encantadora, especialmente seductora, pero muy importante, era muy inteligente. Y en tercer lugar, por todas esas, digamos, representaciones culturales y que ha sido, donde ella ha sido fuente de inspiración y cuya imagen, digamos, que se ha ido transformando a lo largo de toda la historia. Toda una mezcla de realidad y de ficción que realmente lo único que ha hecho ha sido empoderar y realzar la imagen de esta gran vendedora y personaje de esta semana. Pero ¿quién fue en realidad esta Cleopatra? Pues Cleopatra fue la última faraona o reina del antiguo Egipto. Y podemos destacar en ella que peleó con todos los medios a su alcance para poder hacer que su reino siguiera vivo y fuera independiente cuando estaba enfrente de la gran potencia de la época, que era Roma. Cuestión está que no consiguió finalmente tras su muerte. Ha sido descrita como una mujer de gran inteligencia, con grandes habilidades diplomáticas y con un carisma muy importante entre su pueblo. Uno de los detalles importantes, por ejemplo, a tener en cuenta, es que habiendo recibido una educación estrictamente griega, como era normal, perteneciendo a la dinastía de los Ptolomeos, fue la primera dirigente en aprender de nuevo la lengua egipcia y su cultura, lo cual le granjeó gran simpatía y partidarios entre los súbditos de su pueblo. Este es sin duda un gran detalle de su gran inteligencia y alcance político. Su gran influencia política durante el periodo de las guerras civiles romanas está fuera de toda duda y ahí tenemos sus relaciones personales y políticas con los grandes actores del momento como fueron Julio César o Marco Antonio. Y aquí recordar que ya en el tercer capítulo de los grandes vendedores de la historia, como hablamos del gran Julio César, este personaje complejo, completo, arrebatador, inteligente donde los hubiera y que además tuvo con Cleopatra un hijo. ¿Será casualidad? ¿Será que tenía el mismo ego? ¿Será solamente por intereses políticos o sería por amor? O quizá fue realmente una mezcla de todo, a saber. Menuda pareja tuvieron que ser estos dos. Pensad que si no hubiesen matado a Julio César en los idus de marzo, el mundo sería seguramente distinto al tal como lo conocemos ahora. ¿Y en qué influyó esta personaje nuestra de Cleopatra en la historia antigua? Bueno, pues a diferencia de otros personajes, su influencia fue realmente más bien en vida, digamos que pues, la misma. Realmente tuvo gran influencia, como hemos dicho, en el momento en que ella estaba en activo, bien aliándose con unos o bien aliándose con otros con tal de que su reino fuera totalmente independiente. Otra cuestión es la cultura, porque a nivel cultural siempre ha representado un antes y un después, porque digamos que ha sido fuente de inspiración de muchos artistas y culturalmente su digamos influencia ha durado hasta nuestros tiempos. A diferencia de otros personajes históricos, Cleopatra
tuvo más influencia real durante su vida que tras ella, ¿vale? Entonces, porque ella se empeñó mucho en, gracias a sus habilidades y su inteligencia, preservar la independencia de su reino, que no era otro que Egipto. Fue un personaje principal en esa transformación de la República Romana en Imperio Romano, aliándose con unos y con otros, con esos personajes, tanto a nivel personal, como hemos dicho, que eran Julio César y Marco Antonio, con tal de salirse con la suya, porque siempre apostaba realmente muy fuerte. Pero aparte de ese aspecto meramente político, también Cleopatra destacó su época como gran mecenas de la cultura de su pueblo, fomentando la literatura, la arquitectura, la ingeniería y todo aquello que pudiera volver a hacer Egipto ese gran referente cultural que siempre había sido en los siglos pasados. Pero su gran influencia cultural, que es realmente con lo que ha destacado a posteriori, sigue siendo de gran interés en nuestros tiempos. Su romántico suicidio, junto con esa fama quizá de mujer fatal, siempre ha sido un buen campo de abono para todo tipo de artistas para crear en torno a su figura toda una leyenda y toda una visión que quizás no sea la real, pero es la que ha llegado hasta nosotros. Evidentemente sería muy largo de enumerar toda esa gran influencia cultural que ha tenido durante toda la historia, pero vamos a resumirla, digamos, en tres nichos. Uno, en la pintura y la escultura, con todo tipo de representaciones, muchas de ellas incluso contradictorias entre sí, que lo que han intentado es captar y atrapar ese carácter indómito y de poder que tenía esta gran mujer. En la literatura, como número dos, siendo fuente de inspiración en obras literarias de peso, como fue el caso de la tragedia de Shakespeare, llamada de Antonio y Cleopatra. Y número tres, en el cine, tanto en series como en películas, recordando especialmente aquella superproducción del año 1963 protagonizada por Richard Burton y Elizabeth Taylor, donde estos dos personajes, luego también pareja y matrimonio en la vida real, pues fueron, vamos, toda la representación de lo que debieron de ser en su momento Cleopatra y Julio César, con esa relación un poco torrentosa, ruidosa y realmente muy original. Menuda pareja y menuda imitación del mundo real y la ficción. En resumen, una gran figura, influyente y elemental, importante donde las haya. ¿Y qué aportó Cleopatra como gran vendedora de la historia? Pues su aportación realmente la podemos considerar fascinante en varios sentidos. Por ejemplo, aparte de ser esa gran política en aquellos momentos convulsos de la historia antigua, pues tenemos que reconocer que fue una gran vendedora de su imagen y de esa imagen que necesitaba su reino para ser independiente. O sea, fascinante este aspecto. Esa aportación ha quedado realmente reflejada en esa gran capacidad, en esa gran inteligencia, en ese carisma que tenía, en esas, digamos, habilidades personales que tenía para aliarse sentimentalmente, políticamente, con quien tocara en aquel momento y que tuviera gran influencia en el escenario internacional que se vivió allí. Entonces ella no dudó nunca en venderse a sí misma, pero aliándose con los generales más poderosos y carismáticos que tenían que decir algo en ese escenario internacional. Personaje realmente muy habilidoso que utilizando una narrativa, un discurso realmente adecuado y muy directo, supo atraerse hacia su bando a aquellos líderes que le tenían que dar la fuerza política y militar para conseguir sus metas y sus objetivos. Digamos que como mujer, utilizando sus armas, sacaba un 10 sobre 10. Digamos, por otra parte, que también logró transformarse en todo un símbolo del mundo egipcio, tanto en su época como posteriormente, incluso girando en torno a su gran figura esa marca, digamos, incluso personal. Realmente su legado y su fascinación como figura histórica ha llegado hasta el día de hoy como muestra de saberse manejar muy bien en las distancias cortas, siendo mujer en un mundo dominado totalmente por los hombres, con esa capacidad seductora de inteligencia y de sofisticación que supo imponer sobre las personas de su tiempo. Es decir,
estuvo por encima del orden establecido. Moraleja y aprendizaje de esta historia. Como siempre, vamos a destacar 3. 1. Saber sacar ventaja de tus habilidades naturales para tu propio provecho. Cleopatra, en un mundo de hombres, supo sacar lo mejor de sí misma para salirse o intentar salirse con la suya. Tú, como vendedor, tienes que conocer esos puntos fuertes que te hacen ser importantes y tener esa gran ascendencia sobre los clientes en tu mercado. Aprovéchalo. 2. Siempre saber vender el mejor producto que tienes en tu catálogo. Tú. Cleopatra esto lo sabía a la perfección porque no se vendía al mejor postor, sino a quien ella le interesaba. Y tú, como vendedor de éxito, eres tú en tu persona, aparte del producto o del servicio que vendas, eres tú el que tienes que marcar la diferencia de forma sobrada. Y 3. Siempre la gran importancia de tener una estrategia clara para conseguir tu objetivo, que no es otro que vender. Cleopatra esto lo tenía muy claro. Ella tenía un único objetivo, que era mantener la dependencia de su reino. Tú, como vendedor, es muy importante que también tengas establecida esa estrategia, esos pasos a seguir, ese seguimiento que tienes que ir vigilando y controlando para llegar a algún lado. Porque salir al tuntún y sin ninguna estrategia establecida es un error. Espero que os haya gustado el vídeo de esta semana centrado en este personaje, tan fascinante personaje que fue Cleopatra. Espero, como siempre, vuestros comentarios y sugerencias para poder hablar de aquellos personajes históricos que consideréis por vuestra cuenta que también son grandes vendedores. Y para el próximo vídeo tenemos una gran sorpresa, porque no vamos a hablar de un personaje, sino vamos a hablar de dos, de esos personajes, de esa pareja que tuvo gran influencia en su época y que nos va a dejar grandes apuntes tanto a nivel histórico, pero sobre todo a nivel de grandes vendedores históricos. Nos vemos pronto. Chao.